16 pescadores reportados como desaparecidos desde el pasado 16 de marzo en el mar de Manta fueron rescatados con vida en El Salvador. La embarcación en la que viajaban fue incendiada. Sin embargo, su defensa asegura que fueron atacados. Tras 9 días de angustia, finalmente los 16 pescadores reportados como desaparecidos fueron rescatados por la Armada de El Salvador. Todos están vivos, todos están en El Salvador a buen recaudo. Los pescadores están bajo resguardo y a órdenes de migración y consulado del país centroamericano, y será la Cancillería la entidad encargada de coordinar la repatriación. En el barco donde se encuentran reciben atención médica por algunas heridas leves. Por supuesto, el buque tiene enfermeros, médicos a bordo, ¿no? Eso es lo principal. Ellos naufragaron por varios días después de que su embarcación, de nombre La Negra Francisca Duarte II, se incendiara aguas adentro en Manta. Su abogado dice que fueron atacados mientras se realizaban jornadas de faena. Nosotros tenemos la presunción de que se han utilizado misiles de aire-tierra o aire-mar, porque los que estuvieron testigos en lugar de los hechos vieron un submarino, un avión radar, un avión espía y un dron. Familiares, quienes nunca dejaron de exigir respuestas en los exteriores de la Capitanía del Puerto de Manta, agradecieron a Dios por tener a sus seres queridos con vida. Yo sí, la esperanza solo Dios es el único que sabe. Yo como madre me da angustia, hasta yo no duermo, Señor. Yo estoy por mi hijo, que no sé qué aparezca mi hijo. Yo he perdido 2 hijos. El uno lo perdí, que se fue a Esmeralda. Según que se iba a pescar. Yo voy a tener 7 años. Los compatriotas llegarán al puerto de Manta de 3 a 5 días. Edison Saavedra, Noticias 7. En el sur de Quito fue desarticulada una presunta banda delictiva dedicada al robo de personas. El GPS de un celular permitió dar con los sospechosos cuando circulaban por el sector de la ferroviaria. Entre los detenidos está un padre y un hijo. A estos mandos largas se les durmió el ángel de la guarda. Nunca se imaginaron que el teléfono de una de las víctimas de robo tenía rastreo satelital. Al hombre le cerraron el paso y bajo amenazas le quitaron su equipo. Los sujetos se movilizaban en este carro. El afectado fue auxiliado por policías que patrullaban por el sur de Quito y empezó la persecución. Había procedido a asaltar a un ciudadano, el mismo que le había procedido inclusive a agredir físicamente, había amenazado con armas blancas. Al notar la presencia de los uniformados, uno de los sospechosos sacó a relucir un arma de fuego. En uso progresivo de la fuerza repelieron el ataque e hirieron a uno de los sujetos. En el vehículo encontraron 2 cuchillos grandes y un arma de fuego, según la policía, armamento que utilizaban para amedrentar y robar. E inclusive uno de ellos procede a amenazar con una presunta arma de fuego, apuntando a los ciudadanos, a nuestros compañeros policías. La sorpresa que cuando les identificaron, la supuesta banda estaba conformada por padre de 43 años y su hijo de 21, ambos con antecedentes penales, es decir, contaban con experiencia en el campo delictivo. La policía detalló que el carro en el que delinquían tenía un dispositivo para ocultar la placa y así burlar los controles. Viveza criolla que no les duró por mucho tiempo. Tienen delitos registrados como el robo, tienen el tema de receptación e inclusive ataque y resistencia desde el 2017, 2018 y la última en 2025. Esperan que los perjudicados coloquen la denuncia para que la banda familiar se quede un buen rato fuera de las calles. Iván Casamen, Noticias 7. Y pensaron que nadie se dio cuenta que estaban vaciando toda una casa, pero los pillos fueron pillados. Así es, quisieron llevarse hasta un PlayStation de los niños, pero su plan no funcionó. Llegaron en un auto, entraron fácilmente a la casa, pero no contaron con la cámara de seguridad que los delató.
necesario para subir varias cosas al vehículo. Aprovecharon que nadie estaba en la vivienda, pero al fin de cuentas fueron por lana y salieron transpirados. Esto sucedió en Quito. Los angelitos ni por enterados que sus rostros estaban siendo grabados por cámaras de videovigilancia. Confirma ese carro, el blanco. El blanco yo alquilo ese carro. ¿Tú alquilas? Sí. ¿Dónde estabas ayer? Ayer mandé a trabajar el carro, yo estaba aquí en la casa, ese estaba... ¿Es tu carro? ¿Tu carro es? No, es alquilado el carro, es alquilado. A quién sabe, ya no les importa ser registrados. El domingo 22 de marzo, en horas de la tarde, en el sector de Condocoto ingresaron a una vivienda forzando las seguridades. Y se llevaron varios equipos electrónicos y joyas que los embarcaron en un vehículo blanco. Donde les esperaba un tercer implicado. El hecho delictivo quedó registrado como evidencia para que los agentes de la Policía Judicial sigan el rastro de los sospechosos. Especialmente el vehículo blanco que habría sido utilizado en otros eventos al margen de la ley. Equipos de investigación activaron protocolos de persecución ininterrumpida mediante el análisis de cámaras de videovigilancia. En el seguimiento llegaron al sur de Quito. En 2 allanamientos en el sector de Chillogallo ubicaron a los 3 sospechosos de estar vinculados en varios robos a domicilios. En una de las casas encontraron al carro blanco estacionado. Uno de los participantes lo alquiló para trabajar como taxirruta. En el poder de los implicados se encontró un vehículo blanco utilizado para el ilícito, 22 cartuchos calibre 223, herramientas para forzar seguridades. Entre las evidencias, 4 laptops, 2 televisores, un sistema de videojuegos, 7 relojes de alta gama, prendas de vestir similares con las que aparecen en los robos. De los 3 detenidos, 2 registran 6 y 8 procesos judiciales. Hace un llamado a la ciudadanía a utilizar los canales oficiales para denunciar cualquier actividad sospechosa. Se trataría de delincuencia común que fue sacada de las calles y los indicios ingresados al centro de acopio de la Policía Judicial. Iván Casamen, Noticias 7. Estamos observando las imágenes cuando llegaban estos pillos a esta casa, que no se imaginaban que la cámara de seguridad iba a poder delatarlos de esa manera. Por eso es tan importante que estas cámaras funcionen adecuadamente, porque en este caso pues permitió atrapar a estos pillos. Ya fueron pillados. La tecnología y la voluntad de los propietarios de las viviendas, personas que tienen o que tenemos que salir a nuestras ocupaciones, a nuestros trabajos y donde las casas quedan solas, la tecnología y la voluntad de los propietarios conectado con el monitoreo de las autoridades, de la policía, creo que es la mejor herramienta para combatir la delincuencia. Y ahí se ven los resultados por todo lo que hicieron, todo lo que se llevaron, pudieron poner en el automóvil y sacaban de la casa. Bueno, ahí tienen el resultado de las autoridades de la Policía Nacional. Y para ampliar mucho más, actualizar este tema y saber qué ha pasado aún más con estos pillos pillados, tendremos contacto en estos momentos entonces con nuestro compañero Iván Casamen. Buenas noches. Buenas noches, Iván. Hola, ¿qué tal, Meche, Félix, amigos televidentes? Una buena noche para todos. Y en efecto, la Policía Judicial del Distrito Metropolitano de Quito respondió a varias denuncias presentadas por la similitud como ingresaron a los domicilios. Tenían ya un patrón para realizar estos seguimientos y sobre todo es fundamental, aunque a la delincuencia las cámaras de seguridad ya no significa un aparato tecnológico
disuasivo, pero para la policía en estos casos es fundamental contar con estas cámaras para poder realizar un seguimiento del hilo delictivo. Es así como lograron determinar que este vehículo blanco aparentemente no es en el único asalto y robo que participa, sino que es utilizado en otros eventos de similares características donde el modus operandi es el mismo, y en base a esto, a las denuncias, realizaron un seguimiento ininterrumpido, lo que permitió llegar hasta el sur de la capital y detener a estos presuntos delincuentes, que son 3, pero la policía está tras la pista de otros porque conformarían esta banda delictiva otros ciudadanos, y para terminar con las andanzas de todos, pues se presume que estarían operando a lo largo del distrito metropolitano de Quito, es decir, en el sur, en el centro, en el norte, incluso en los valles. Por eso este robo que se registró, el último que cometieron fue en el sector de Conocoto, parroquia rural del Cantón Quito, y el modo que utilizan es a través del estruche, pues se llama así, la policía lo califica así a este robos, cuando forzan las seguridades de las viviendas, y entonces con esto ingresan, y las cámaras de seguridad, como les decíamos, en vez de ser un elemento disuasivo para estas personas, parece que ya no les asusta y ya no les tienen miedo, pero para la policía son fundamentales, y gracias a esto lograron llegar. Pero en este caso no pudieron llevarse la cocina y la refrigeradora porque la cajuela del vehículo y la cabina eran bastante pequeñas, porque si no se llevaban hasta la cocina y refrigeradora. Y hay que recalcar algo, que estos pillos también hacen inteligencia. En muchas de las ocasiones timbran en las viviendas y al no salir nadie comienzan a operar, y en otras realizan inteligencia de observación, es decir, si todas las personas, los ocupantes salieron, y ellos actúan. Este es el modus operandi. Rápidamente también les comentamos que sobre los 3 detenidos existe prisión preventiva por el delito de asociación ilícita para delinquir por 30 días que demora esta instrucción fiscal. Con esto nosotros regresamos con ustedes, Félix Meche, con más información. Patrullas del ejército decomisaron más de 6.000 galones de combustible en la provincia de Sucumbíos. Los operativos contra el contrabando de hidrocarburos producen así importantes pérdidas económicas a la delincuencia en este país. Uno de los operativos se ejecutó en el sector de Puerto El Carmen, Cantón Putumayo. Labores de patrullaje y vigilancia permitieron ubicar una instalación clandestina donde se detectó almacenamiento irregular de combustible sin la documentación que respalde su legal tenencia y comercialización. En el sitio decomisaron cerca de 2.500 galones de gasolina de procedencia ilegal, lo que representa una afectación económica a las estructuras financieras de los grupos irregulares de varios miles de dólares. Con estimaciones preliminares de inteligencia, el combustible incautado tendría un valor aproximado en el mercado ilícito de $12.000 americanos. En otro sector de la provincia, en la parroquia Pacayaco, en cumplimiento de las operaciones militares orientadas a la protección de recursos estratégicos, personal militar detectó y neutralizó a un vehículo tipo camión que transportaba 3.360 galones de combustibles, debilitando a las redes logísticas que utilizan este recurso para actividades ilegales. 60 tanques metálicos de 55 galones, dando como resultado de 3.300 galones de gasolina blanca. En parecida situación fue encontrado un camión en el cantón Chuchufindi que transportaba combustible ilegal, es decir, de contrabando. El conductor, al notar la presencia de la patrulla militar, huyó abandonando el vehículo. En el cajón varios tanques con aproximadamente 2.300 galones de gasolina blanca. Lo que representa una afectación económica directa a las estructuras financieras de grupos irregulares que operaban en la zona. Finalmente les contamos que fue localizada una piscina con capacidad para almacenar más de 3.000 galones de combustible. La construcción estaba cerca a la tubería de Petroecuador, donde encontraron una conexión clandestina relacionada con el robo y almacenamiento ilegal de combustible. La piscina artesanal estaba vacía. Se presume que el tráfico de hidrocarburos está relacionado con la elaboración de drogas. Iván Casamen, Noticias 7. Portaaviones de Estados Unidos llegarán a Ecuador. El Comando Sur anunció que está previsto en los ejercicios militares en el Ecuador.
El portaaviones US Nimitz mide 333 metros de largo y tiene una capacidad para 90 aeronaves. Varios expertos consideran que no existe otro sistema similar de armas de esta alta capacidad de respuesta. El portaaviones no solo llegará a Ecuador, está previsto realizar ejercicios militares en Chile, Perú y Argentina. Conozcamos entonces otras características de esta gigantesca nave que tiene la capacidad de transportar poco menos de un centenar de aeronaves militares. Hacemos a esta hora un enlace con nuestro compañero Edison Saavedra, quien ya está listo para darnos más detalles de esta importante noticia para nuestro país. Edison, buenas noches. ¿Cómo estás, Meche? Félix, un saludo, muy buenas noches a todo nuestro público televidente. Así es, en los próximos días, aunque no se ha confirmado la fecha todavía, está previsto que llegue al Ecuador estas dos supersistemas de armamento de los Estados Unidos, que ya, como lo bien mencionado, se trata del USS Nimitz y también del USS Gridley. Por ejemplo, vamos con el primero y les quisiera dar algunas características muy importantes de este sistema armamentístico y ya tenemos las imágenes en pantalla. El USS Nimitz, conocido como el monstruo naval, tiene una longitud de 333 metros y tiene una capacidad de desplazamiento para transportar 100.000 toneladas con una propulsión de 2 reactores nucleares y que puede estar incluso varios años sin cargar. Tiene una capacidad para transportar hasta 90 aeronaves, entre ellos cazas, helicópteros y sistemas de vigilancia, entre otros. Y también tiene capacidad para tripular cerca de 6.000 personas. Básicamente se trata de una base aérea flotante capaz de lanzar operaciones en cualquier parte del mundo. Y justamente, compañeros, como ustedes lo mencionaban, parte de este despliegue que fue confirmado por el Comando Sur de los Estados Unidos es que habrá ejercicios y encuentros con las Fuerzas Armadas del Ecuador y también de otros países como Brasil, Argentina, entre otros, que ya están presuntamente programadas. Sin embargo, desde el lado ecuatoriano, las autoridades del gobierno todavía no han oficializado esta información. Sin embargo, el Comando Sur de los Estados Unidos ya dijo que Ecuador forma parte de esta gira, de este portaaviones. Sí, tenemos desde estudios alguna consulta, compañeros, les escuchamos. Sí, van a hacer algunos ejercicios, operaciones también con otros países también. ¿Y qué otros objetivos planteará este portaaviones de lo que se sabe llegando a nuestro país, Edison? Sí, como les mencionaba, el gobierno todavía no ha oficializado ni ha dado mayores detalles de las operaciones que se van a realizar en alta mar. Sin embargo, esto también forma parte del acuerdo en materia de seguridad que ha firmado Ecuador con los Estados Unidos y que, por cierto, también tras varias especulaciones, presumiblemente se trata también en el contexto de la visita de Kristi Noem que se dará esta noche. Sin embargo, pues también todavía no hay una información oficial, pero ya varios medios de comunicación internacionales ya hablan de que Noem visitará esta noche al Ecuador. Félix, te escuchamos. No se sabe tal vez hasta cuánto van la presencia de estas naves, si es que son días, son meses, por cuánto tiempo tendremos estas importantes visitas. No se tiene ese dato tal vez. No, Félix, hasta el momento la información ha sido manejada con bastante sigilo. Lo que se sabe básicamente es que tanto este monstruo naval, que es este portaaviones, y también el USS Gridley, conocido como el escudo del portaaviones, que por cierto, déjenme darles algunos datos, se trata de un radar avanzado con sistemas de misiles guiados. Estos dos superpotentes sistemas de armamentístico de Estados Unidos todavía no se sabe cuánto durarán ni qué operaciones exactamente se realizarán acá, pero pues Ecuador forma parte de esta gira confirmada por el Comando Sur de los Estados Unidos. Ustedes continúan con más información desde estudios. Buenas noches. El millón de dólares hallados en una bóveda subterránea en Quito pertenecería a una empresa de minería. El ministro del Interior y el abogado defensor de la compañía se pronunciaron. La tesis principal es que no sería dinero vinculado a actividades ilícitas.
Las dudas de quién es el dueño de este $1.000.000 en efectivo encontrado en la caja fuerte de una oficina ubicada en una zona exclusiva de Quito empiezan a despejarse. El ministro del Interior confirmó que el propietario es un empresario del sector minero. No tengo nombre para decírselo acá, pero es una persona que no tiene una vinculación hasta ahora que usted le pueda ver con alguien o algo que pueda llamar la atención. En una entrevista televisiva, Reinberg descartó que en primera instancia existiera un delito. Muchos de los nuevos mineros tienden a tener estas cantidades en efectivo en varios lugares. Sin embargo, eso no significa... Ok, o sea, sí está justificada. No significa que no vamos a seguir con la investigación, porque tiene que ver la justificación de esos fondos y de dónde provienen. Tampoco está comprobado que sea un caso vinculado al entorno del expresidente de la Judicatura, Mario Godoy. Esta versión también la sostuvo la defensa de la compañía involucrada. La compañía y los accionistas y el grupo de empresas no tiene absolutamente ninguna relación con ningún funcionario actual, ni exfuncionario, y menos aún con el señor Mario Godoy. En ningún tipo de relación comercial o mercantil. El abogado dijo que la empresa se llama Elite Corporation y que exigen la devolución del millonario monto. Los socios y accionistas de la compañía van a exigir que se devuelva hasta el último centavo que se encontraba auditado y contabilizado en esta bóveda. La Fiscalía por el momento no ha abierto un proceso por el hallazgo, pero recordemos que la policía dio con el botín cuando intervino un conocido edificio en el norte de Quito, donde tenían indicios de que habría paquetes de droga, pero en su lugar se encontraron con una caja fuerte en el subsuelo repleta de dólares. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Y fue capturado alias Muñeca, delincuente considerado pieza clave de la organización delictiva de los Chone Killers. Lo hizo un operativo especial del bloque de seguridad de las Fuerzas Armadas en el sector de Fincas Delia del Cantón Durán, una zona crítica golpeada por la inseguridad, donde sobresale una lujosa casa de 3 pisos, con jacuzzi, con piscina, con bar y con amplios espacios para las diversiones. Según las investigaciones, alias Muñeca cumplía roles estratégicos en la logística y en el movimiento de armas para la organización criminal vinculada a varios hechos de violencia y que supuestamente ofrecía protección a un conocido político del cantón. El operativo se hizo también con otras detenciones, 2. Esta acción es parte de la ofensiva contra el crimen organizado, buscando recuperar el control de los sectores más peligrosos de Durán. Bien, ahora con el accidente aéreo de Colombia, asciende a 70 los fallecidos tras este accidente en Putumayo, Colombia. Las autoridades trabajan para identificar a las víctimas, mientras los heridos relatan los dramáticos momentos de este siniestro. Los motivos del fatal accidente aéreo se investigan. Así quedó el avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Colombiana, que se estrelló con 126 personas a bordo. Con el pasar de las horas avanza el trabajo para identificar a las víctimas mortales, que ya suman 70, mientras que los heridos son más de 56, 23 de ellos bajo pronóstico reservado en hospitales de Bogotá. Entre los heridos está el subteniente Juan David Díaz, quien se recupera en una cama de un hospital de Florencia. La aeronave, pues por lo que se puede evidenciar, un motor le falló y se comenzó a ir en picada. En eso del impacto quedé en choque como 30 segundos, me abrí la cabeza. Una vez a salvo, su único objetivo, dice, fue buscar más sobrevivientes. El personal mío comenzó a mirar a ver qué más gente podía ir sacando para que no se vieran ahí como inmersos todas esas cuestiones ahí en el peligro de la aeronave, y a los 10 o como 8 minutos comenzó a estallar la aeronave por partes. Poco a poco también se conocen otros testimonios de soldados que lograron sobrevivir y dicen que su vida ya no será la misma. Yo le doy una gracia a Dios que estoy aquí nuevamente.
yo sé que Dios me tiene grandes propósitos en esta vida. El siniestro ocurrido en la zona rural de Puerto Leguízamo es uno de los más trágicos accidentes aéreos en la historia de Colombia, país que declaró luto nacional. Colombia entera se une al duelo. Izaremos la bandera nacional a media asta como símbolo de respeto y gratitud por el legado de quienes cumplieron su deber hasta el final. Los motivos del accidente aún no se conocen, pero según el gobernador de Putumayo, podría estar relacionada a las condiciones de la pista de Puerto Leguízamo. De momento, se descarta un ataque. El gobierno asegura transparencia. Edison Saavedra, Noticias 7. Volvemos al Ecuador. El Banco del IES, el BIES, presentó un nuevo producto para mejorar las condiciones de financiamiento y los pagos mensuales por créditos hipotecarios de vivienda. La alternativa incluye trasladar hipotecas adquiridas en otras entidades financieras. La sustitución de hipoteca permite a los afiliados y jubilados trasladar al BIES la deuda de un crédito hipotecario adquirido en otra entidad financiera del país. Los asegurados pueden acceder a tasas de interés competitivas y plazos de pago hasta 25 años. Para aplicar la operación crediticia, los interesados deben contar con una garantía cuyo avalúo comercial actualizado sea igual o superior al 125% del saldo pendiente del crédito, mientras que el monto máximo de financiamiento puede alcanzar hasta 1.022 salarios básicos unificados o 492.604, dependiendo de la capacidad de pago del solicitante. La precalificación para el traspaso de hipotecas se efectuará en www.bies.fin.es. En esta página web también está disponible el listado de las instituciones financieras habilitadas. Este producto está dirigido a afiliados con relación de dependencia y jubilados por vejez, invalidez o discapacidad. Los afiliados sin relación de dependencia y afiliados voluntarios también pueden acceder, siempre y cuando sea de forma solidaria con su cónyuge o conviviente, quien debe tener relación de dependencia o ser jubilado. Anaís Estrada, Noticias 7. La ministra de Energía y Ambiente, Inés Manzano, ratificó que no existirán racionamientos energéticos y que ante la falta de lluvias, las reservas del embalse de Mazar está listo para respaldar el trabajo de las hidroeléctricas. Además, señaló que los cortes de luz registrados la semana pasada se debe al temporal que sufre varias provincias del país. Yo descarto los apagones porque nosotros hemos hecho todo para tener las térmicas y las hidroeléctricas que se puedan a tope. Ahí es cuando funcionan en estas semanas. Sabemos que son 2 semanas donde va a haber menos caudal y hay obviamente más sol y más calor. Hemos llegado a 42 grados centígrados. Entonces, sabemos que va a haber la utilización del embalse y está bien, eso es lo que hay que hacer. Tú tienes 474 megavatios que van a entrar entre fines de esta semana hasta el 10 de abril. Y eso nos va a dar la energía que necesitamos. Un balance positivo en la reducción de los delitos en Esmeraldas hizo público el presidente Daniel Noboa, destacando que los crímenes y las extorsiones, entre otros desmanes, han disminuido en un 35%. Lo atribuyó al trabajo del bloque de seguridad. El anuncio de la reducción de homicidios, extorsiones y crímenes en Esmeraldas lo hizo el presidente Daniel Noboa durante una entrevista radial de la localidad, como parte de su visita oficial a la provincia. Como resultado, en las provincias fronterizas, incluido Esmeraldas, ya tenemos una reducción de casi el 35% en homicidios, en crímenes en general, en extorsiones, y se lo está sintiendo. El jefe de Estado además se refirió a las obras ejecutadas en la zona en coordinación con la prefectura. Con la prefectura tenemos una buena relación. Esa buena relación ha hecho que podamos hacer, por parte de Petroecuador, se dan los recursos, se puede hacer carreteras. Acabamos de inaugurar parte del Parque Tachina. Sin embargo, aseguró que existen trabajos pendientes que espera en un futuro ejecutar. Bueno, le entregamos para darles agua potable a los esmeraldeños, pero el municipio al final no le dio la gana de
hacer las cosas como tiene que ser y muy probablemente pues esperemos que el próximo alcalde de Esmeraldas lo logre hacer. Enfatizando que los recursos del Estado deben precautelarse y conocer con exactitud los fines para los que se utilizan. Hacía como procesiones a cada lugar donde iba, volaban los dos aviones, el Legacy y el Falcon, juntos. Llevaba comitivas de más de 40, 50 personas a todos los lugares donde iban. Así que pues en nivel de gastos sí estamos muy, pero muy por debajo de lo que era en la época pues del que dice que el Ecuador es un país marginal. El primer mandatario terminó la entrevista resaltando que continuará trabajando con los gobiernos locales en beneficio de las comunidades. Sofía Vintimilla, Noticias 7. Los gremios del transporte urbano de Quito reclamaron por el subsidio que el municipio de la capital les otorga a otros sistemas de transporte como el metro o el trole. Los dirigentes mencionaron que están en riesgo de no cubrir los gastos para continuar con sus operaciones y por eso solicitan una respuesta desde el Cabildo. Las cooperativas que operan el transporte urbano de Quito se reunieron la mañana de este martes para reclamar públicamente que su sector estaría al borde de una crisis económica y por eso le solicitan abiertamente al alcalde de Quito, Pavel Muñoz, que los reciba personalmente para hacerle una propuesta. Proponemos un nuevo modelo de gestión en donde que no se calcule la tarifa, siempre hemos calculado la tarifa, ahora nosotros estamos proponiendo que se calcule el costo del kilómetro ofertado para que se encuentre un mecanismo adecuado para garantizar tanto la cobertura en tiempo y en espacio de los usuarios. Para entenderlo mejor, el transportismo lo que busca es que se subsidien a las operadoras privadas que brindan el servicio para costear los pasajes de la misma forma que se hace en los sistemas metropolitanos del metro, el trolebús y la ecovía. Cuando un pasajero se sube al metro o al trole o a la ecovía, paga los 25 centavos y el municipio le está solventando 60 centavos adicionales al pasajero. A $1.29 por cada uno de los viajes que realiza un ciudadano en el metro de Quito, y quien más mueve los viajes en Quito, habíamos dicho el 78%, retienen 0 centavos por cada uno de los viajes. En la rueda de prensa agregaron que a partir de mayo podrían sufrir inconvenientes para continuar con las operaciones, lo que les obligaría a tomar medidas. Aumentar la cantidad de intervalos para poder tener menos servicios en el día, en las horas que menos demanda tenemos. Eso sin duda le va a afectar al usuario. Eso sí, negaron que vayan a paralizarse. Vuelvo y repito, nadie aquí ha dicho o ha hablado de paralización. Descartamos paralización. Sin embargo, no dieron un monto fijo del presupuesto que el municipio debería otorgarles. Lo que sí aclararon es que con el subsidio no sería necesario incrementar el precio del pasaje. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Desde este martes, la empresa Aeroméxico reanudó el servicio de la ruta aérea directa entre Quito y Ciudad de México. Esto ocurre después de 2 años de suspensión. Estas operaciones incluyen 4 vuelos semanales. Este martes 24 de marzo, la aerolínea Aeroméxico reanudó la ruta aérea entre Quito y Ciudad de México. El vuelo de regreso directo partió a las 10:30 de esta mañana. La verdad que nos da una ventaja adicional, es un vuelo directo, ¿no? Y creo que los precios nos están acompañando, muy buenos precios, y es una ventaja siempre tener una conexión más. La verdad es mi primera vez viajando a México, voy a conocerme, voy al matrimonio de mi mejor amiga. Y se dio la oportunidad y pues qué mejor experiencia que viajar con Aeroméxico. Ocurre después de 2 años de suspensión tras el quiebre de relaciones diplomáticas entre Ecuador y México, debido a la incursión policial en la embajada mexicana en Quito. Siempre ha existido tráfico y entonces, aunque lamentablemente se dejó de tener el vuelo directo, uno por medio de bases de datos, sistemas, sabía que continuaba el tráfico, pero por medio de aeropuertos secundarios, ya sea San Salvador, San José de Costa Rica, Panamá, Bogotá, etc. Al decir de los representantes de la aerolínea del país azteca, los usuarios tendrán una experiencia de viaje placentera, con 4 frecuencias semanales y cerca de 6,000 asientos al mes. Boeing 737 MAX-8 es uno de los aviones más modernos en la industria,
que el avión tiene una capacidad de 16 asientos en nuestra clase ejecutiva, en nuestra clase Premier, y 150 en clase económica. Los vuelos tendrán el siguiente horario operativo. Lunes, miércoles, viernes y domingos, la ruta Ciudad México-Quito partirá a las 13 horas con 20 minutos, mientras que los lunes, martes, jueves y sábados, la ruta Quito-Ciudad de México saldrá a las 10 horas con 30 minutos. Conectar a ambas capitales responden no solo al intercambio cultural, turístico, sino también abre la posibilidad de nuevas inversiones. Y eso implica empleo para la ciudad, eso implica para nosotros más dinamización de la economía. El vuelo directo dura alrededor de 4 horas con 45 minutos. Anaís Estrada, Noticias 7. Arrancó la segunda fase para la construcción del Museo Nacional del Ecuador. Seleccionados de varias partes del mundo presentarán sus propuestas de diseño. El proceso para escoger la propuesta ganadora terminará en junio. Son 20 postulaciones, grupos de expertos provenientes de todas partes del mundo que incluyen a ecuatorianos, quienes ahora presentarán sus propuestas constructivas para el diseño del Museo Nacional, que estará ubicado en el norte de la capital. Un dinamismo en función de exhibiciones, salas, actividades. Hay actividades itinerantes, va a tener un corredor peatonal en la parte de afuera, zonas de jardines, va a tener una zona de eventos culturales. La recepción de diseños corresponde a la segunda fase del proyecto. El comité de selección presentará el elegido en junio. Varias autoridades serán parte de la toma de decisión. Un comité que va a estar presidido por el presidente de la República, Daniel Noboa, la vicepresidenta María José Pinto, y cada uno de estos 20 estudios van a presentar su propuesta y van a hacer la exposición. Y ahí va a salir la ganadora. La ministra de Educación, Cultura y Deporte, en una entrevista para Noticias 7 Matinal, señaló que varios de los postulantes tienen experiencia en la construcción de este tipo de obras que buscan involucrar a toda la sociedad con su identidad. Porque el museo tiene que enganchar primero a los niños para que comiencen a hablar lo nuestro, también a los adultos y también a los extranjeros e incluso a los mismos turistas nacionales. La aspiración del gobierno nacional es colocar la primera piedra a finales del 2026 o inicios del 2027 e inaugurar la obra en el 2028. Sofía Vintimilla, Noticias 7. Estados Unidos movilizó 3.000 soldados de élite al Medio Oriente mientras Irán e Israel mantienen sus ataques y el presidente Donald Trump insiste que sigue negociando un posible acuerdo en medio de una tregua a la que solo le quedan 72 horas de vigencia. 3.000 soldados de infantería de la División 82 aerotransportada de Estados Unidos se movilizan al Medio Oriente, donde Israel anunció que ya controla parte del sur libanés para proteger su frontera norte y perseguir a los terroristas del Hezbollah. La policía iraní confirmó la detención de 466 opositores. Los acusa de socavar la seguridad nacional y notificó a la Organización Internacional Atómica que un segundo misil enemigo impactó en su central nuclear de Bushehr. Qatar suspendió las exportaciones de gas a países como China, Italia y Surcorea, alegando fuerza mayor por los daños en su mega planta de Rasfan. Pakistán emitió un comunicado ofreciendo mediación y su territorio como lugar para un encuentro y para un acuerdo integral. Donald Trump hizo público el mensaje pakistaní que también llegó a Teherán, pero no hay respuesta formal. Donald Trump insiste que está negociando con importantes representantes iraníes. Altos niveles del gobierno de Irán afirman que desconocen esas negociaciones. Félix Narváez, Noticias 7. Los volcanes Kilauea en Hawái y Pitón de la Fournaise en la isla francesa se reunieron y de reunión entraron en erupción lanzando enormes columnas de lava que producen temor y curiosidad en las cercanías hasta el interés científico. El volcán Kilauea lo hace con chorros de lava de más de 500 metros de altura y enormes columnas de ceniza. Este es uno de los volcanes más activos del mundo y las erupciones emergen de dos respiraderos situados
dentro del cráter. Mientras, las explosiones del volcán francés Piton de la Fournaise han abierto 4 fisuras y largas pero lentas trazas de lava que en su mayoría van hacia el Océano Índico. Todo en medio de la curiosidad de no pocos turistas. Los organismos internacionales de monitoreo siguen de cerca estos fenómenos. En Argentina, un policía héroe se jugó la vida, corrió desesperado y salvó por segundos a un bebé de 3 años, lo salvó de ser atropellado por un tren. La criatura estaba sobre las vías, a la altura de las calles Sarachaga y Mendoza, en el barrio Villa Los Galopes, cuando el maquinista lo vio y comenzó a tocar la bocina. El efectivo advirtió la dramática escena, actuó de inmediato y rescató al niño instantes después del paso del tren. El hecho ocurrió cerca de las 11 horas cuando la formación compuesta por 29 vagones cargados con piedras se dirigía desde Juárez, Selma, hacia la estación Alta Córdoba. Y un entrenador de natación en California es aclamado como héroe tras lanzarse al mar para rescatar a un padre y su hija. Ambos estaban atrapados en una fuerte corriente de resaca, pero el entrenador logró ponerlos a salvo en la orilla. Veamos las imágenes.